A Marco San Juan, gerente de innovación de Promigas, a René Moreno, gerente de desarrollo de negocios de Siemens Energy, y a Milton Montoya, director del Observatorio de Transición Energética de la Universidad Externado, que moderará este panel. Adelante, doctor Montoya. Hola René, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias a la Andy y a Naturgas por la invitación a este diálogo en materia de blending. Yo había preparado, la verdad, una diapositiva para introducir el panel, pero creo que la envié un poquito tarde. Lo que pasa es que el reporte salió hace 3 días. Digamos, la diapositiva se basaba en información que publicó la Agencia Internacional de Energía, el World Energy Outlook 2024. Y quise, digamos, apoyarme en ese documento para introducir esta conversación, porque había unos datos interesantes en materia del desarrollo de la infraestructura de hidrógeno en dos escenarios principalmente, a 2035 y a 2050. Y digamos, yo rescataría varios mensajes. El primero de ellos es que si nosotros tomamos como base el escenario conservador, es decir, el escenario en el cual todos los países de manera juiciosa hacen la tarea y cumplen con las metas digamos, a los que se comprometieron cada uno de ellos para avanzar en sus respectivos procesos de descarbonización, pues nosotros tendríamos en el 2035 aproximadamente una producción de 180, 190 millones de toneladas de hidrógeno y al 2050 un poco más de unas 300 millones de toneladas. Pero lo importante de ese dato, que ya se ha presentado en este espacio, es que tanto en el 2035 como en el 2050 hay una importante porción de esa producción de hidrógeno que está, digamos, basada o apoyada en los combustibles fósiles, en particular del gas natural, ¿cierto? Inclusive se habla también de combustibles fósiles que tienen incorporada la tecnología de la captura y almacenamiento de carbono. Entonces, el primer mensaje es tenemos un aparente incremento en la producción de hidrógeno a nivel mundial, apoyados todavía pues en combustibles fósiles, entre ellos el gas natural. Y el segundo mensaje, que me llamó muchísimo la atención, es que el desarrollo de la industria del hidrógeno necesariamente va a implicar dos acciones. La primera de ellas, la construcción de nueva infraestructura de transporte. Esa es una realidad. Pero adicionalmente, apoyarnos en la infraestructura ya existente e infraestructura de transporte ya existente en materia de gas natural. Eso es una realidad que la Agencia Internacional de la Energía reconoce, con un dato y un valor agregado importante, y es que dice que de podernos apoyar en esa infraestructura de transporte existente, pues hay un impacto muy importante en la reducción de los costos, digamos, de la construcción de esta infraestructura, que podrían oscilar, y hay una ventana que me parece pues interesante, un número interesante, entre el 50 y el 80% de reducción de costos, ¿correcto? Entonces, pues dicho esto, y sin ánimo de seguir, digamos, extendiéndome en la introducción, quisiera darle la bienvenida a René, a Marco, para que conversemos sobre este tema en particular, teniendo en cuenta estos datos de la Agencia Internacional de la Energía. Y quisiera comenzar precisamente con René, con esa visión internacional, ¿sí? Arrancando con el contexto europeo. Varios países, pues como tú lo sabes, han promovido la mezcla de hidrógeno en redes de gas natural. Entonces, el punto de partida es qué experiencias exitosas tú conoces del uso de la infraestructura tanto de generación de energía eléctrica y transporte de uso de gas natural con hidrógeno, para que comencemos la conversación.
Gracias, Milton, y gracias a la organización del Congreso. Efectivamente, para retomar tus palabras, dentro de las acciones que se deben tomar en el desarrollo y en el despliegue del hidrógeno está ese crecimiento de la red de transporte, pero indudablemente un punto que se debe tener en cuenta es el aprovechamiento de la red existente. Y un dato importante que nos dicen las estadísticas hasta el momento es que modernizar una red existente puede representar un 15% de hacer un proyecto nuevo de tubería. Y cuando hablamos de los proyectos, lo que tenemos en estadística al día de hoy en proyectos de transporte que usen gas natural e hidrógeno, tenemos más o menos 21 proyectos registrados en los últimos 4 o 5 años, de los cuales 4 se encuentran en fase conceptual y el resto en operación. Destacándose en esos proyectos que están en operación en Latinoamérica, países como Chile y Colombia, donde Colombia ya aparece reseñado el proyecto de Promigas. Te daré ahora la palabra para hablar del tema. Y en Chile, la compañía Gas Valpo. Con lo cual se muestra que indudablemente no es solamente teoría, sino lo que se debe hacer es utilizar la red de transporte existente. Eso cuando hablamos de transporte. Ahora no podemos dejar las puntas y pensar en otros puntos que intervienen en la producción del hidrógeno y en su utilización, y es en la generación eléctrica. Nosotros como compañía de tecnología hemos desarrollado dentro de nuestro portafolio de generación las capacidades para que las turbinas hoy en día de generación estén habilitadas en el concepto H2 Ready. ¿Y H2 Ready qué significa? Que nuestras turbinas a gas pueden quemar hidrógeno. Y las capacidades que tenemos hoy en día es que esas turbinas que tenemos dentro del portafolio, que van desde 2 megavatios hasta 600 megavatios según el modelo, pueden estar quemando mezclas de hidrógeno entre un 15% a un 75%, y en un modelo de las 15 que tenemos ya estamos haciendo pruebas de quemas del 100%. Esto no ha sido producto de la coincidencia. En Siemens Energy desde 1979 tenemos experiencia en el sector de refinerías en quemar syngas, y el syngas es un elemento que tiene hidrógeno en su composición, lo cual nos ha permitido madurar la tecnología para poder quemar hidrógeno en las turbinas a gas. Entonces, transporte es una realidad, turbinas de generación es una realidad, y solo para mencionar un ejemplo, en Brasil, refinería de Braskem, estamos quemando 60% de hidrógeno en blending en una turbina, respetando el límite máximo de 25 partes por millón de NOx, y en algunos momentos de la operación hemos llegado a 88% de mezcla. No quiero dejar de mencionar experiencias en compresión, que es otro elemento primordial de nuestro portafolio, donde con compresores reciprocantes pues tenemos más de 2.500.000 caballos de fuerza instalados y más de 2.500 horas de operación en el tema. Entonces, la tecnología es una realidad, los proyectos están andando en generación y en transporte, con lo cual eso le da confianza no solamente al sector desde el punto de vista de operación y generación, sino también, por ejemplo, al sector financiero para reducir los riesgos en la mitigación de esto. Y antes de terminar, nuestro aporte en tecnología en la producción de hidrógeno verde. Nuestros electrolizadores ya tienen una experiencia de 10 años de operación, y en escala industrial vamos a completar el tercer o cuarto año. Ahí tenemos una experiencia bastante importante en aplicaciones de hidrógeno para metanol, para la parte de acero, en fin, y todo esto con una prioridad importante en Europa. Perfecto, René, muchas gracias. Marco, digamos que cuando uno tiene la oportunidad de conversar con colegas de otros países, especialmente de la región, pues uno encuentra que el tema del blending siempre es controversial y genera, digamos, opiniones a favor, en contra. Yo de lunes a miércoles tuve la oportunidad de estar en Chile en un congreso precisamente de abogados sobre esos temas, y evidentemente uno de los principales cuellos de botella ha sido el tratar de tener una regulación, y de eso vamos a hablar un poco más adelante en materia de blending. Pero digamos, en términos generales y ya aterrizando un poco en Colombia, Marco,
¿por qué nosotros tenemos que mirar el tema del blending a efectos de potenciar y materializar todos esos proyectos que están ahí en el pipeline y el desarrollo de la industria? Buenas tardes, Milton, y gracias a todos, especialmente a Naturgas y a la Andy por la invitación a este evento y a ustedes por quedarse. Yo creo que si uno está un viernes aquí a esta hora es porque le gusta hidrógeno o porque tiene un muy buen plan para esta noche, pero de cualquiera de las dos maneras, felicitaciones por estar aquí. El punto de partida de toda esta discusión termina siendo transición energética. Y difícilmente encontramos una persona que no quiera que haya una descarbonización de las matrices, no solo de energía, sino como nos mostraba el DNP, también de los otros sectores que contribuyen, en el caso colombiano, como AFLU, al 55%, 53% de la huella de carbono. El tema es cómo. Y la pregunta es si la solución que funciona en Alemania para dinamizar esa descarbonización, en el caso particular migración al hidrógeno, funciona en Colombia. Cuando uno mira las aplicaciones de hidrógeno, la más atractiva es la conversión electroquímica directa a energía eléctrica, que es lo que ocurre en la celda o pila de combustible con altas eficiencias. Y cuando hablamos de blending no estamos hablando de eso típicamente, estamos hablando de mezclarlo con otro combustible fósil, normalmente para una aplicación de combustión, aunque hay empresas que están desarrollando equipos terminales. Pero como estos proyectos de hidrógeno de bajas emisiones no tienen cierre financiero, para poder entrar en esa economía, para poder tener proyectos de escala y relevancia, o uno busca estímulos a la producción, que es lo que han hecho países que tienen subsidios enormes para el capital, para la inversión. España no los tenía y cuando aparecieron empezaron a crecer una gran cantidad de proyectos, por ejemplo. Alemania los tiene, Francia los tiene. O empieza a generar desde la demanda un requerimiento para que aparezca ese hidrógeno y el mercado termina pagando por ese crecimiento. Lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, para un proyecto de movilidad, como una empresa no va a comprar de repente 100 vehículos a hidrógeno, sino empieza con 1, 2 o 3, producir hidrógeno a esa pequeña escala para una aplicación energética termina siendo bastante costoso porque no hay una demanda base. Entonces, tal vez en Alemania el pensar el crecimiento, aunque bien lo decía René, ¿no? Hay 21 proyectos en el mundo en operación en Europa, Asia, Oceanía y América. Si bien puede no ser tan atractivo, en el caso colombiano vemos el blending como un vehículo para generar una demanda base nacional, con un muy pequeño impacto desde el punto de vista económico, con un limitado impacto técnico porque un blending de 1 o 2% no obliga a que nadie tenga que cambiar sus equipos de consumo de energía. Bien lo decía René, las tecnologías que tiene Siemens y otros fabricantes de equipos admiten típicamente y sin problemas este tipo de mezclas y generamos una demanda base en las ciudades. Y al tener esa demanda base en las ciudades, entonces ya vamos a poder viabilizar otros proyectos a menor escala. El proyecto de movilidad, los proyectos de aprovechamiento industrial para aplicaciones de calor directo o proyectos de fertilizantes. Contar con una demanda base nos ayuda mucho. Y lo otro es que nos estamos apalancando en un combustible, como es el gas natural en Colombia, que en estos 50 años de desarrollo, y bueno, aprovechando la cuña, Promigas celebró sus 50 años hace un par de semanas, han desarrollado una infraestructura instalada en todo el país que no tienen todos los países del mundo. El grado de penetración del gas natural en Colombia es bastante grande. Pongo un ejemplo muy simple. Nosotros tenemos una meta este año de incrementar la producción de hidrógeno en nuestra planta de Cartagena y la cantidad de hidrógeno que producimos, que va a llegar a un porcentaje cercano como a 0.03% de hidrógeno, es equivalente a tener 100 casas en Cartagena, 100% de hidrógeno. Es decir, el efecto de descarbonización que logramos con 100 casas lo tenemos con blending. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué impacto tenemos en la demanda? Si yo monto en un Cartagena en barrio, 100 casas en Cartagena, 100 casas de hidrógeno, todas esas casas van a tener que cambiar sus gasodomésticos. Toda su infraestructura tiene que cambiar y seguramente tendremos que hacer adaptaciones en la red. Si hago blending, inyecto la misma cantidad de hidrógeno, la diluyo entre todo el mercado, tengo el mismo efecto de descarbonización, pero nadie tiene que cambiar los equipos. Porque si bien es cierto, la electrificación como estrategia de transición energética es una realidad. El estudio McKinsey de ayer nos mostraba, dependiendo del escenario optimista o pesimista, podríamos estar entre 32 y 47% de la demanda en transición en electrificación. El gran reto de la electrificación es que la electrificación implica que la pague la demanda. Si yo tengo un carro de gasolina y quiero un carro eléctrico, tengo que cambiar de carro. Si tengo un horno combustible y quiero un horno eléctrico, tengo que cambiar de horno. Es decir, hay un costo que le estamos transportando a la demanda. La descarbonización de combustibles con otros combustibles de bajo carbono o bajas emisiones
nos permite reducir ese impacto en la demanda e ir haciendo gradualmente una transición aprovechando capacidades instaladas. Entonces, por eso creemos que en el caso colombiano tiene mucho sentido el blending por la condición de nuestra infraestructura y por la falta de estímulos o por el músculo financiero que necesitaríamos para tener estímulos de capital directo a la producción de grandes proyectos. Perfecto. Y tú mencionaste algo que es cierto, es decir, Colombia hace ya un poco más de 30 años adoptó una política, si no más, 35, 40 años, una política de masificación del gas natural, tanto a nivel residencial, vehicular, industrial y comercial. Entonces, digamos, al final eso tiene un carácter diferenciador de nuestro país con otras jurisdicciones, con otras regiones, con otros países. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tendríamos nosotros en Colombia para el aprovechamiento de esa infraestructura de gas con hidrógeno de bajas emisiones, René? Ok, si aterrizamos en el país y nos centramos otra vez en el transporte, lo que podríamos hacer en Colombia es, de manera base, cómo aprovechar esa infraestructura de transporte para inyectar hidrógeno, analizando qué nivel de inversión hay que hacer o qué no. ¿Qué nos dice el conocimiento que traemos desde Europa? Que si una inyección de hidrógeno en las redes existentes menor al 10%, no va a implicar una inversión o algo que se tenga que hacer en la red. Con lo cual, si aprovechamos esa capacidad y lo que mencionaba Marco, pues vamos a generar una demanda. Segundo, yo quiero traer a la mesa el tema que exponía ayer el viceministro, el tema de la simbiosis. Aquí tenemos que pensar en un esquema de hidrógeno completo y no en proyectos aislados para obtener un proyecto final. En la medida en que juntemos todas las demandas y, por ejemplo, en un centro industrial creemos un gran proyecto de hidrógeno para utilizarlo en diferentes derivados, la economía va a mejorar. Nosotros hemos visto casos en Alemania donde a partir del calor residual del electrolizador, el mismo se utiliza para generar distritos térmicos y eso ayuda a mejorar el modelo de negocio de la producción de hidrógeno en ese caso. ¿Qué otras oportunidades hay? Desde nuestro punto de vista, las turbinas de generación que están instaladas en el país, que son de nuestra marca, esas turbinas son susceptibles a ser modernizadas para que puedan quemar hidrógeno. Eso es una oportunidad porque eso va a generar más demanda y va a mejorar la eficiencia en el consumo del gas. Y turbinas nuevas, como por ejemplo Termocaribe, aquí en la costa, es una turbina que está preparada para quemar hidrógeno sin hacerle ningún cambio en cierta proporción. Entonces son instalaciones que deberíamos aprovechar y utilizar ya que están allí dentro del país, ¿no? Perfecto. Bueno, uno de los temas, y aquí tú lo acabas de mencionar, es cómo hacemos también para estimular la demanda, para la creación de un mercado en donde no solamente veamos un extremo de la ecuación, sino también a la demanda y la creación, digamos, de un mercado real de hidrógeno en nuestro país, Marco. Y eso es lo que te quiero preguntar en este momento. O sea, ¿qué barreras y retos encuentras tú que debemos sortear en nuestro país para efectivamente estimular la demanda y tener en realidad un mercado de hidrógeno desde el punto de vista comercial? Milton, hay varios niveles en los que respondo tu pregunta. El primero creo que es un tema, no sé si político, cultural, y es superar esa ilusión de que la electrificación completa es posible. Porque mientras uno crea que con paneles fotovoltaicos y aerogeneradores va a reemplazar toda la energía que tiene el país, está planeando para otro mundo. El 20% de la demanda de energía en Colombia y en el mundo se da en forma de electricidad. El otro 80% es energía térmica que se utiliza para producir calor o potencia mecánica. Y las proyecciones más optimistas nos dicen que al 2050 estaremos bordeando 50% de la demanda en forma de electricidad. O sea que la otra mitad de la torta va a seguir siendo a partir de combustibles. Eso lo tenemos que superar porque a veces nos dejamos distraer por la torta del mercado eléctrico y se nos olvida la torta del mercado térmico, lo cual es un poco irónico porque además estamos en un país donde el 70% de nuestra electricidad ya de por sí es renovable, pero solo el 18% de la energía térmica que producimos es renovable. Entonces, tenemos que superar esa capa para hacer las acciones que tenemos que hacer en el mercado eléctrico, pero concentrarnos donde realmente tenemos el reto y la oportunidad como país. Yo pienso que lo segundo, ya a un nivel no de política, sino de leyes, es que la manera como ha ido apareciendo la legislación de hidrógeno ha sido sesgada a colores. Y los colores no son una discusión técnica.
El mundo ha migrado hacia hablar de intensidad de carbono y a definir estímulos a partir de la intensidad de carbono medida en el ciclo de vida de producción del combustible o del energético. Quiere decir que contamos las emisiones que se producen o que se generan cuando se fabrican los paneles fotovoltaicos, y se imaginarán que en China los paneles fotovoltaicos no los están produciendo con electricidad 100% de los generadores. O sea que hay una huella de carbono que heredamos. La huella de carbono de los buques que transportan esos paneles, que se imaginarán no andan todos con hidrógeno renovable. Y por eso, irnos a una discusión técnica de intensidad de carbono y medir y definir estímulos a partir de ese umbral. Ve uno presentaciones donde todavía hablamos de hidrógeno cero emisiones. Eso no existe, eso es una ilusión. Eso es como pensar que el carro eléctrico es cero emisiones. Eso no es cierto. Si uno analiza el ciclo de vida, hay emisiones embebidas ahí. Entonces necesitamos una legislación que conecte estímulos con realmente parámetros técnicos realizables en proyectos industriales. Porque además, como aprovechamos la ley 1715 para impulsar el hidrógeno, y la 1715 con todo sentido fue diseñada para no convencionales de energía, entonces terminamos atando el hidrógeno de bajas emisiones, o el mal llamado verde, a fuentes no convencionales de energía renovable. Y si yo quiero colocar un contrato de hidrógeno a 15 años, la única forma que tengo de aprovechar ese estímulo es ir y buscar en el mercado un back-to-back de un contrato de electricidad de no convencionales de energía 24/7 durante 15 años, y ese producto no existe en el mercado. Y tenemos 70% de hidro, que es renovable en el resto del mundo. Aquí a veces en Colombia parece que dejó de ser renovable la hidro, no sé en qué momento, que estamos desaprovechando. Entonces yo creo que tenemos que ser mucho más pragmáticos y entender que no estamos en Suiza, no estamos en Alemania, estamos en Colombia, y tenemos que empezar a diseñar nuestras políticas, nuestras leyes y estímulos de acuerdo a nuestros recursos y nuestras realidades. Porque el nivel de sofisticación de la discusión debe estar al nivel de nuestra realidad, tanto de emisión de carbono, que es el 0.6% de la huella mundial, como de los recursos que tenemos disponibles para mover estas cadenas. Y cierro con una última, entender que tenemos un gap de competitividad entre hidrógeno de bajas emisiones y el hidrógeno producido por gas natural, por ejemplo, por combustibles fósiles, que no lo cierra dinero al 0% de interés. Esto no es un tema de financiamiento barato, esto no es un tema de descuento de renta. O generamos una condición de demanda obligatoria como ocurrió con biocombustibles, con biodiesel, etanol, o vamos a tener que buscar una solución como blending para poder generar una demanda de hidrógeno que paguemos entre todos, o vamos a tener que esperar el momento en el que Colombia de repente tenga un superávit y pueda empezar a colocarle 5 u 8 millones de dólares a los proyectos de inversión en capital para que la inversión se dé. Y cierro con un comentario, Milton. El hidrógeno necesitamos conectarlo con el mercado de energía. Hoy esas 150.000 toneladas que se producen en Colombia al año no están conectadas con el mercado de energía, porque lo estamos usando como un insumo, como una materia prima. Y el mercado de energía necesita estabilidad. No podemos creer que desestabilizando el mercado de gas natural y desestabilizando el mercado de energía eléctrica vamos de repente a promover un mercado exitoso de hidrógeno. No. Están sobre la misma plataforma. Necesitamos un mercado eléctrico sólido y creciente, un mercado de gas natural estable y predecible para que puedan surgir estos energéticos de transición como el hidrógeno, el biometano y el gas natural sintético, que tienen un potencial realmente interesante en el caso colombiano. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco del tema técnico. Hay un paper de unos profesores de la Universidad de Colorado, si no estoy mal, que organizan, digamos, los aspectos claves para la regulación técnica del hidrógeno, y los organizan en 5 categorías. Entonces, la primera categoría son los aspectos de carácter operacional. Entonces te dicen, usted necesita una regulación que aborde aspectos asociados como las condiciones y requisitos y calidades del almacenamiento, también de la compresión, etc. El segundo driver es aspectos asociados a las fluctuaciones en materia de presión. Y ahí dicen, ojo con este tema porque pues, aquí pueden haber unos riesgos asociados a fugas, bueno, etc. El tercer driver me habla, y todo esto haciendo referencia a los requisitos técnicos de una buena regulación en materia de blending de hidrógeno. El tercer aspecto es la calidad, y la calidad asociada al gas natural, pues cuando hago uso de estas infraestructuras en el blending, al utilizar la infraestructura de transporte, y hace referencia a un tema asociado a, entre otros, eficiencia en la combustión, índice de oscilaciones, etc. Y el cuarto elemento
son las limitaciones técnicas que puede llegar a tener esa infraestructura de transporte, especialmente asociado a aspectos como diferencias en las propiedades de combustión. Y por último, la flexibilidad que tiene esa infraestructura de transporte. Y en esa flexibilidad se involucran elementos como los impactos ambientales, si es que los hay, la compatibilidad de los equipos técnicos, cuáles son los requisitos que debe tener entonces los equipos para una medición exacta, etc. Entonces yo los agrupé en esos 1, 2, 3, 4, 5. Hablando entonces de aspectos técnicos, René, ¿cuáles son las principales ventajas y desafíos de la mezcla de hidrógeno con gas natural desde el punto de vista técnico y el impacto que tiene finalmente en lo que hemos hablado aquí, que es esa descarbonización? Okay. Clave tener en cuenta el impacto de descarbonización y la flexibilidad que tú decides para mitigar ese riesgo. Y un elemento clave también en el cierre del modelo es los riesgos operacionales que mencionabas. Sí. Y para ello va a ser clave la experiencia tecnológica que se tiene allí. Porque va a ser muy diferente a la hora del análisis financiero cómo se van a valorar esos riesgos por la entidad bancaria. Y para ello lo que nosotros podemos decir es, en compresión, muchos años de operación en reciprocantes con hidrógeno, en compresores centrífugos, hemos recién lanzado un compresor centrífugo que es capaz de manejar hidrógeno con una mejor eficiencia. En turbinas, les decía, tenemos experiencia desde el 79 manipulando hidrógeno, con lo cual ese riesgo es mitigado ante un análisis financiero. Y si nos vamos a la red de transporte, ahí tenemos que empezar a analizar los materiales del pipeline para saber qué tenemos que hacer o no. Y si revisamos la infraestructura de compresión, lo que nos dice nuestro conocimiento es, si la mezcla va hasta un 10%, muy posiblemente al sistema de compresión no vamos a tener que hacerle nada. Okay. Si la mezcla va entre un 20 y un 30%, vamos a tener que hacer alguna modernización en el sistema de compresión. Y si la mezcla supera un nivel del 30% de hidrógeno, el sistema de compresión seguramente va a tener que ser cambiado por otro sistema que se adecue al mismo. Entonces son riesgos que debemos tener en cuenta y muy importante la experiencia, no improvisar en este tema. Y adicional a lo que mencionaba, pues la experiencia en la producción de hidrógeno en electrolizadores, que nos dejan una posición diferente en cuanto a que la experiencia en pilotos ya la hemos sobrepasado, es un paso que había que dar, pero los últimos 2 o 3 años hemos empezado a firmar proyectos de escala industrial y aprovecho este evento para compartir que en julio, agosto de este año firmamos un proyecto por 280 megavatios de producción de electrólisis de hidrógeno en Alemania para la empresa de acería en Alemania, que seguramente va a empezar operación en el 2027. Gracias. Perfecto. Muy bien. De acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, yo traigo aquí 2 daticos interesantes para la siguiente pregunta que le voy a hacer a Marco. A 2030 vamos a necesitar alrededor de 20.000 kilómetros de infraestructura de transporte para hidrógeno. Y de esos 20.000 kilómetros, más o menos 2.000 o 3.000 podrían llegar a ser con infraestructura existente, ¿cierto? Pero al 2035, eso es ya en términos de política energética, la cifra me parece a mí escandalosamente alta, casi 50.000 kilómetros a nivel mundial, ¿no? de infraestructura de transmisión, de transporte de hidrógeno, y de esos casi 50.000 kilómetros, 10.000, Marco, se podrían, digamos, utilizar con fundamento en infraestructura ya existente, ¿cierto? La pregunta es, esto no es barato. Entonces, yo creo que eso es claro. ¿Qué impacto económico y de paso técnico? Pues yo no soy ingeniero, soy abogado, pero de paso, ¿qué impacto técnico y a su vez también económico tendría el blending finalmente en el costo de la energía y en el desarrollo de toda esta infraestructura a esta escala que estamos viendo que prevé la Agencia Internacional de Energía? Y pues si nos puedes hablar también del caso colombiano, magnífico. Gracias, Milton.
Yo dividiría el problema en dos. Una cosa es hacer blending en el punto de consumo. Una empresa tiene una caldera, está consumiendo gas natural y tiene una producción in situ de hidrógeno que alimenta la caldera. Eso es un tema de retos técnicos, pero la mayoría de fabricantes de equipos, lo que hemos observado, de hecho incluso aquí durante la exhibición comercial, están haciendo lo que está haciendo Siemens, está preparándose no para saltar de 0 a 100, sino incluso para admitir mezclas de hidrógeno a gas natural en la alimentación. Entonces vemos, porque además es una demanda mundial, entonces esa demanda mundial de equipos o de máquinas térmicas se está preparando para poder admitir las mezclas de hidrógeno. El reto lo tenemos cuando la producción de hidrógeno no es en el sitio de consumo, sino en un nodo de entrada a una ciudad y tenemos que utilizar las redes de gas natural para llevar el hidrógeno al punto de consumo en una mezcla. Hoy en Colombia esa operación comercial no es posible. Promigas lleva 2 años inyectando hidrógeno gratis a la red de Cartagena, porque ni si aparece un actor dentro de Cartagena que dice yo quiero pagar por ese poco de hidrógeno que están inyectando, lo podemos hacer. Porque como es un mercado regulado y es un servicio público, no existe esa regulación habilitada. Ahora, hay un mecanismo fantástico que tienen los países para que este tipo de negocios emergentes se puedan desarrollar en condiciones controladas. Y es lo que se conoce como areneras o sandbox regulatorio. Y en Colombia tenemos desde el 2021 un decreto que define cuál es el mecanismo de sandbox regulatorio. Tristemente, no hay a quien entregarle una propuesta de sandbox regulatorio porque la Secretaría Técnica que existía, que debía por decreto recibir las solicitudes de sandbox, desapareció hace 2 años. Lo que hizo Promigas fue que diseñó la propuesta de sandbox, la entregó en diciembre del año pasado al Ministerio de Minas y Energía y a la CREC y tenemos una expectativa de que sea considerada y analizada, porque eso nos permitiría empezar a explorar en condiciones controladas por el mismo regulador, bajo certificados de operación entregados a un número limitado de agentes, proyectos de blend. Entonces, la primera limitación no es ni siquiera técnica, es que tenemos que habilitar ese tipo de operación comercial. Me voy a la económica. Promigas publicó el informe del sector de gas y hay un apartado, un paper muy interesante que les recomiendo que busquen sobre el impacto tarifario de diferentes niveles de sustitución de gas natural por hidrógeno. Y se hizo en un rango desde 0.1% hasta 100%. Por supuesto, se imaginarán que el incremento en costos cuando uno trata de reemplazar 100% de gas por hidrógeno es una locura desde el punto de vista tarifario, pero lo interesante es que en el rango entre 0 y 2% de mezcla, para un estrato 1 en Cartagena, con hidrógeno entrando a $10 el kilo, que a una escala de producción responsable eso es incluso alto, estamos hablando de impactos tarifarios del 2% sobre un costo base de 15.000 pesos en una factura de gas. Entonces, permitiría habilitar demanda con un costo bastante pequeño que podría ser incluso asumido como subsidio si en estrato 1 y 2 no queremos trasladárselo al mercado, pero empezaría a generar demanda. Entonces creemos que económicamente, dependiendo del rango y sobre todo en esos rangos bajos de 0 a 2% es bastante viable. Bien nos decía René, empiezan a aparecer retos técnicos a partir del 10%. Pero cuando me voy al reto técnico de la infraestructura, para cerrar con este punto, depende de dónde se produce la inyección, si la hacemos en la red de transporte o la hacemos en la red de distribución. El verdadero reto técnico aparece en la interacción hidrógeno-acero, y eso es lo que domina la red de transporte, pero la mayoría de red de distribución no está en acero. Por lo tanto, si nosotros trabajamos con modelos de producción descentralizada por ciudad, no necesariamente estamos exponiéndonos a alta concentración, pero incluso en acero, 2%, todos los estudios que hemos visto indican que sí es posible tolerarlo sin ninguna variación en la infraestructura. Los retos empiezan a aparecer, por lo que hemos visto nosotros, del lado de demanda para uso de gas natural como insumo químico por arriba del 2% y en las tuberías de acero, dependiendo de la antigüedad, entre 5 y 20%. Pero como no nos gusta quedarnos con la incertidumbre en Promigas, hicimos algo más, y es que desenterramos tuberías en uso de gas natural de 10, 20 y 40 años en operación. Les construimos una línea base de propiedades mecánicas, habiendo estado operando con gas natural. Creamos con ellas unas especies de tanques que llenamos con hidrógeno al 5, 10 y 100%, y hace 2 semanas empezamos un proceso de calentamiento con ellas. Las llevamos a 150 grados, 100 libras de presión. Vamos a reproducir en un mes el efecto de difusión de 3 años de puesta en servicio. Y a principios de diciembre
Cortamos la probeta y comparamos y evaluamos qué ocurre, porque la gran pregunta a nivel mundial no es qué ocurre con una tubería nueva, sino qué ocurre con una tubería antigua. Pero estamos seguros que el rango ni siquiera pisa 2. O sea que podríamos hacer blending tranquilo 2, pero vamos a tener respuestas próximamente de qué ocurre con esas tuberías en Colombia de 10 a 40 años de operación cuando empezamos a explorar rangos de 5, 10 y 100% de hidrógeno. Y yo creo que ese es el tipo de inversión que uno ve que empresas como Ecopetrol, como EPM, como OPEX, como ACEP, como Promigas, que están interesadas en invertir en que sucedan cosas, no solo en estudios, estamos haciendo para mover el mercado y ojalá tuviéramos más empresas invirtiendo en proyectos reales, porque ese conocimiento lo tenemos que generar. Porque al final del día la expectativa es que esto genere empleo nacional y que sean colombianos quienes empiecen a operar esta infraestructura. Perfecto. Marco, ¿me permites? Sí, claro, adelante. Algo muy importante que no hemos mencionado aquí en el panel es que aparte de construir infraestructura nueva y utilizar la existente, en la nueva no es solamente pensar en construir tubería para manipular las moléculas de hidrógeno, sino que también está habilitado para manipular el gas, porque las situaciones geopolíticas pueden cambiar y debe estar preparado un país para poder volver a utilizar esta infraestructura en cualquiera de las dos opciones. No volver a repetir la historia 2 veces. Por supuesto. Nos quedan 4 minutos. Yo me voy a salir del libreto para preguntarte algo a los dos, a René y a Marco, que me parece muy importante. Cuando trabajamos en la hoja de ruta del hidrógeno, uno de los elementos que quedaron como propuesta a considerar y para que fuese tenida en cuenta desde el punto de vista legislativo y después regulatorio era precisamente lo que tú mencionaste, las arañeras regulatorias. Entonces, ustedes con la experiencia técnica, ¿qué ventajas, qué beneficios le ven a ese instrumento? Y ya tal vez 4 años después de publicada la hoja de ruta del hidrógeno para el caso de Colombia y como un llamado que, digamos, recuperemos esta figura. Muy rápidamente, yo nos creo quedan que 4 hay minutos. segmentos del hidrógeno como movilidad o con producción directa en sitio que no necesita un arenero regulatorio, pero blending lo necesita. Y si lo tenemos escrito, por lo menos asegurémonos de que lo hacemos efectivo y utilizable. Una cosa es que uno radique una solicitud de sandbox y le digan no, y otra cosa es que no haya quien lo lea. Hoy estamos en el país en un estado en el que no hay quien lo lee y eso no es coherente. Entonces yo creo que estamos desperdiciando un potencial enorme al tener un mecanismo arenero regulatorio establecido por ley y no poder activarlo efectivamente para temas de energía en medio de una transición energética. Estoy seguro que el blending es solo uno de las muchas iniciativas que podrían ser beneficiadas por ese tipo de alternativas. A mí me gusta asemejar la situación de lo que está pasando en este mercado con el desarrollo que tuvo el mercado de las renovables. O sea, en renovables la demanda existía, era energía eléctrica, y había que aprovechar esa demanda que había ahí para desarrollar el mercado. Y a pesar de eso, en Colombia vamos a completar 10 años para haber logrado los resultados que se tienen hoy en día de casi 2 gigavatios. Entonces, aquí la recomendación es que toca hacer un trabajo más intenso, priorizar proyectos y trabajar entre muchas partes, porque esto es un mercado que necesita más inversiones y más jugadores en toda la cadena de la producción, porque lo hemos dicho durante estos 2 días, no nos podemos quedar en producir hidrógeno. Tenemos que pensar en el derivado final y en ese off-taker o demanda final. Y por ello, en el tema regulatorio, y lo mencionaba Celsia en otras presentaciones, es importante que los incentivos lleguen hasta la parte final del derivado y no se queden solamente en la producción del hidrógeno. Es lo que nosotros vemos. Perfecto. Bueno, tiempo cumplido. Les damos las gracias a Marco y a René por esta interesante conversación. Yo creo que nos quedan unos mensajes bien importantes y cumplimos con el objetivo del panel, esos llamados a abordar esos retos de carácter comercial, de generación estímulo de la demanda, de una visión integrada de toda la cadena de la industria del hidrógeno. También, por supuesto, pues unos retos desde el punto de vista técnico en materia de blending que deben ser considerados y tenidos en cuenta, y ese llamado a que pues alguien lea o se preocupe, digamos, de atender las iniciativas de sandbox que hay, porque tú mencionaste, a la final los proyectos van avanzando, las empresas van desarrollando proyectos y es necesario, ojalá, qué bueno sería tener lecciones y aprendizajes que sirvan después como insumo para la regulación a partir de esos ejercicios y proyectos que están desarrollando ustedes, las empresas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marco. Muchas gracias.